Bueno, gente, insisto, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible eh, para que el día no sea tan largo hoy con respecto a que viene clase después del licenciado Saracho y nosotros podamos avanzar en tanto en anatomía como en fisio, ¿sí? Dame un segundito que a partir de, háganme acordar porque en el chat, háganme acordar la gente del chat que a partir de Agustina Bruti para abajo no copié la asistencia, o sea que Agustina Bruti, Rodríguez, Gómez Néstor, Guari Magalí, Azul Alves, ustedes cuatro me tienen que hacer acordar, y también Agustina Bruti, para que copie y los pase con la asistencia, porque no, ahora ya puse en modo pantalla completa el power, así que si no me hacen acordar, les podrán tener ausente. Así que todo lo que están por debajo de Bruti, creo que es, ¿sí? Agustina Bruti, todos me tienen que hacer recordar, así le pongo la asistencia ahora cuando se corte la parte de anatomía, de la primera parte del Zoom, ¿sí? Así que vayan avisándole a los compañeros que se van sumando. Ok, profe. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer un repaso de anatomía, ¿sí? La parte de esqueleto ustedes habían visto con Alfredo, en lo que tiene que ver con huesos de cabeza y cuello, sobre todo de la parte de cabeza, de alguna manera para tener como referencia lo que va a ser toda la parte de envoltura ósea del sistema nervioso central. Entonces, sabemos que el cráneo tiene dos porciones, ¿sí? Una porción superior o calvaria, ¿sí? Y una porción inferior o base. Eso por un lado. A su vez, ¿sí? Este cráneo tiene otra porción que sería la cara, o sea, la cara sería una porción del cráneo, ¿sí? Que se encuentra suspendida justamente en la base del cráneo. Entonces, para describir los límites, ¿sí? Los límites entre calvaria y base, nosotros hablamos de una línea que va desde la región del surco nasofrontal o más arriba, inclusive de la glabela, ¿sí? Que esta prominencia que tiene la parte escamosa del frontal, ¿sí? Se dirige hacia atrás, hasta lo que sería la protuberancia occipital externa, ¿sí? Tanto el ofrión, el terión y el ión son de alguna forma suturas, ¿sí? Intraóseas y delimitaciones óseas, ¿sí? Como referencia. Pero todo lo que esté por encima de esta tangente imaginaria, por supuesto, para arriba, es lo que denominamos calvaria, y todo lo que se encuentra por debajo, ¿sí? Se denomina base, ¿sí? Entonces, pregunta de examen, delimitar, ¿sí? El hecho de delimitar, hasta dónde es calvaria y hasta dónde es base. Eso lo tienen que saber muy bien, ¿tá? Es una Profe, línea, sí. a la hora de delimitar, hablamos también de los arcos orbitarios, el arco cigomático y demás. Claro, porque son de alguna forma, ¿sí? Yo le voy a pedir más que me nombren desde la glabela hacia la protuberancia occipital externa, ¿sí? Y que esta línea pasa por sobre, ¿sí? El borde supraorbitario, ¿sí? Que sería esto, por encima del arco cigomático, ¿sí? Y de la línea nucal inferior. Pero eso no sería en sí misma las referencias anatómicas, sino más bien la glabela, ¿sí? Y la protuberancia occipital externa. Una línea que une esos dos puntos, ¿sí? Me determina que lo que está por encima es calvaria y lo que está por debajo es base. A su vez, en la base del cráneo tenemos un ángulo de Virchow-Wecker, ¿sí? O ángulo esfenoidal, a partir del cual nosotros vamos a delimitar lo que va a ser el macizo facial o la cara. Entonces, ¿está grabando esto, verdad? Sí. Entonces, el ángulo esfenoidal, ¿sí? O Virchow-Wecker tiene planos, un plano horizontal,
que es este que ustedes ven acá, y un plano oblicuo, ¿sí? Es esto que nosotros vemos acá. Esto me forma un ángulo bastante obtuso, ¿sí? Y todo lo que está por delante y debajo de este ángulo, ¿sí? Es macizo facial. Entonces, la porción horizontal va de la sutura nasofrontal, ¿sí? Y canal óptico, sutura nasofrontal y canal óptico, ¿sí? Viendo lo que sería la cara superior del efenoide. De ahí se dirige desde el canal óptico hacia abajo, hacia el reborde anterior del agujero magno. ¿tá? Entonces, eso me delimita el famoso ángulo efenoidal, Virchow-Becker, con sus dos planos. Un plano horizontal y un plano oblicuo. Todo lo que se encuentra por delante de ese plano, ¿sí? Es macizo facial. Este ángulo mide aproximadamente entre 130 y 135 grados. Muy bien. Claramente tenemos que saber nombrar e identificar, ¿sí? Nombrar e identificar los diferentes huesos del macizo facial, ¿sí? Eso va a ser de alguna forma una pregunta regalada, pero que ustedes la tienen que saber. Nombre los huesos del macizo facial. Tenemos mandíbula superior y mandíbula inferior. Ustedes saben bien que los huesos de mandíbula superior tenemos al vómer como único hueso medio e impar, y luego tenemos huesos laterales y que son pares. Tenemos los huesos maxilares, lagrimales, palatinos, cornetes nasales o conchas nasales inferiores, huesos nasales e inclusive el hueso cigomático, ¿sí? Y claramente tenemos en la parte inferior o en la mandíbula inferior el hueso mandíbula. Entonces, recuerden ustedes que este tipo de pregunta es una pregunta regalada, pero muchas veces, por algún u otro motivo, no se le quiere ayudar y se termina complicando. Entonces, esto sí o sí lo tienen que saber. Saber nombrar los huesos del macizo facial, sí o sí. Bueno, nuevamente vamos a generar una demostración de los diferentes huesos, esta lámina, ¿sí? Que corresponden a los huesos del macizo facial. Ustedes recordarán que el ángulo del macizo facial se iniciaba acá, es el ángulo de Virchow-Becker, ¿sí? Y se dirigía hacia atrás y hacia abajo, y todo lo que estaba por delante era macizo facial, ¿sí? Entonces tenemos el hueso nasal, el hueso maxilar, ¿sí? Por detrás del hueso maxilar tenemos al hueso lagrimal, que ya lo vemos dentro de la, ya lo vemos dentro de la cavidad orbitaria. Tenemos claramente el hueso cigomático, ¿sí? Vemos interiormente en la cavidad nasal. Cuando vemos sistema respiratorio vamos a hablar de la cavidad nasal y de las particularidades que presenta justamente este hueso, ¿sí? Que es el hueso cornete nasal inferior, ¿sí? Para poder ver el vómer, ahora vamos a ver dónde se encuentra el vómer para poder identificar, ¿sí? Entonces tenemos huesos nasales, ¿sí? Que como ustedes pueden ver son huesos articulados con el frontal, articulados con el maxilar. En toda esta zona, ¿sí? Se va a prolongar lo que va a ser el tabique nasal, junto con sus cartílagos laterales, mayores y menores, que es lo que va a determinar la formación cartilaginosa de la nariz, ¿sí? O la porción cartilaginosa de la nariz. Dentro de la cavidad orbitaria tenemos el hueso lagrimal, que en esta imagen de perfil se puede observar con mayor claridad, ¿sí? Hueso cigomático, ¿sí? Entre los huesos que corresponden a el macizo facial. Voy un poquito para atrás y después vuelvo. Bueno, acá podemos ver, ¿sí? Esto que está acá es el vómer. Fíjense, esto es el vómer. Este es el hueso impar, único hueso impar, que corresponde al macizo facial, ¿sí? Que se encuentra por debajo de esta zona, de este ángulo. Este es el macizo, perdón, el hueso vómer único impar. Lo que nosotros tenemos que saber diferenciar en este caso es que
el vómer constituye de alguna forma la pared medial junto con la lámina perpendicular del etmoide de la cavidad nasal. Entonces voy un poquito para atrás y después vuelvo para esta imagen. Si nosotros vemos al vómer, ¿sí?, en esta imagen, ¿sí?, fíjense que el vómer se encuentra en la parte media, ¿sí? Superiormente al vómer y complementándose se encuentra la lámina perpendicular, ¿sí?, del hueso etmoides. Entonces, el vómer formaría la pared medial, ¿sí?, media de la cavidad nasal, ¿sí? Sin embargo, el cornete nasal inferior o concha nasal inferior formaría parte de una estructura articulada de la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguien que no haya entendido lo que venimos hablando? Y lo diga ahora. ¿Puede repetir otra vez, por favor? Sí, por supuesto. Ustedes me tienen que avisar las veces que sea necesario, me tienen que avisar. Sin problema, ¿eh? Pero me tienen que avisar. Vamos de vuelta. Entonces, primero que nada, es indispensable que ustedes, por ahora, sepan identificar los huesos, ¿sí? Sepan identificar. Es contraproducente querer saber los detalles de los huesos cuando en realidad nosotros queremos es saber que ustedes aprendan a identificar solamente, por ahora. Más adelante vamos a tener algunas particularidades un poquito más detalladas. Entonces, ya todos sabemos que este es el hueso cigomático, ¿sí?, que constituye parte, ¿sí?, de la cavidad orbitaria. Tenemos el hueso maxilar, que también constituye, junto con el hueso cigomático, el arco inferior de la arcada orbitaria. Tenemos al hueso lagrimal, que forma parte de la pared medial, ¿sí?, medial de la cavidad orbitaria, junto con el maxilar. Luego tenemos el cornete nasal inferior, que son dos, son huesos aparte, y tenemos inferiormente, ¿sí?, el vómer. El vómer. Si miramos, para poder encontrarlo al vómer, ¿sí?, de alguna manera, tenemos que irnos hacia atrás, ¿sí?, y vemos la pared medial de la cavidad nasal. O sea, la pared medial de la cavidad nasal, la pared medial de la cavidad nasal, sí, la pared medial de la cavidad nasal está formado superiormente por la lámina perpendicular del etmoides e inferiormente por el vómer. ¿Sí? Entonces fíjense que el vómer, como una lámina cuadrangular, se implanta, ¿sí?, en la apófisis palatina del maxilar y se dirige hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? También se va a implantar en la lámina horizontal del hueso palatino. Y de esta manera, ¿sí?, configura lo que sería la pared medial de la cavidad nasal. Vale, porque hay gente que recién se está conectando. Bueno, voy un poquito para atrás. Miremos esta diapositiva. ¿Qué pared de la cavidad nasal es esto que está acá para ustedes? ¿La pared medial o la pared lateral? ¿Cómo, profe? ¿Qué pared es la que están viendo? ¿Pared medial o pared lateral? Esto que está acá. Lateral. Lateral. La pared lateral, perfecto, muy, pero muy bien. La pared lateral, ¿sí? En la pared lateral se implanta, ¿qué cosa? ¿Sí? El hueso cornete nasal inferior o concha nasal inferior, ¿sí? Muy bien. Un poquito para atrás. Entonces, ya sabemos cómo se divide la base de la calvaria, ya sabemos cómo se divide la base del macizo facial, hemos reconocido y hemos nombrado los huesos que corresponden a la cara, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vamos a silenciar todo, después ustedes en todo caso prenden sus micrófonos cuando lo necesitan. Bueno, fíjense qué importante, vamos a reconocer algunas estructuras, ¿sí?, por separadas.
de la cara, ¿sí? Insisto, no es una descripción detallada de cada hueso, sino simplemente es una presentación, ¿sí? Ósea. Solamente es eso, una presentación ósea. Entonces, tenemos que el hueso maxilar, ¿sí? Es un hueso importante para la constitución de lo que va a ser la cavidad bucal por abajo y la cavidad nasal lateralmente, medialmente sería, ¿sí? Y lo que sería la cavidad orbitaria superiormente. O sea, el hueso maxilar constituye, de alguna manera, el hueso que va a brindar límites en lo que tiene que ver con los orificios ocular, bucal y nasal, ¿sí? Entonces, el hueso maxilar presenta superiormente, ¿sí? La cavidad bucal, que sería esto que se encuentra acá, se encuentra superiormente, perdón, a la cavidad bucal, el hueso maxilar se encuentra superiormente a la cavidad bucal, se encuentra inferiormente a esta porción, que sería la parte orbitaria, y está lateralmente a la cavidad nasal, ¿sí? Es decir, estamos describiendo la posición del hueso maxilar con respecto a las diferentes cavidades. Claramente se va a articular con el hueso maxilar del lado contrario, y ya no puedo creer que 40 minutos pasó, y lo que va a hacer es cerrar el macizo facial superiormente. Fíjense que en el cuerpo del hueso maxilar va a presentar un hueco, ¿sí? Este hueco se denomina seno maxilar. Entonces, repito, este hueco que se encuentra acá se denomina seno maxilar, ¿tá? Ese seno maxilar nosotros lo vamos a ver en el contexto, ¿sí? De la anatomía respiratoria cuando describamos, los senos paranasales. Lo que se encuentra por detrás claramente es el palatino, y vemos a su vez que el maxilar, ¿sí? En su porción de cavidad orbitaria, presenta los alveolos, ¿sí? Los alveolos, donde se va a generar la implantación de los dientes. Muy bien. Voy siguiendo. Con esta imagen no se ve muy bien. El hueso lagrimal, que formaba parte, fíjense que es cuadrangular, se encuentra en la parte formando la constitución medial de la cavidad orbitaria, ¿tá? Se encuentra posteriormente a lo que se denomina, a la apófisis frontal del hueso maxilar. Esa apófisis frontal del hueso maxilar, ¿sí? Es esto que está acá, ¿sí? La apófisis frontal del hueso maxilar. Esa referencia es la que nos da el libro para decir que se encuentra posteriormente el hueso lagrimal. El hueso palatino, ¿sí? Muy importante, lo que hace es de alguna forma complementarse con el hueso maxilar, y de esa manera, ¿sí? Formar tanto el piso de la cavidad nasal como el techo de la cavidad bucal, ¿sí? Tiene una lámina perpendicular y tiene una lámina horizontal. La lámina horizontal va a estar articulada, ¿sí? Con el maxilar. Obviamente que como toda lámina, como todo hueso cuadrangular o rectangular, va a tener un borde anterior, un borde posterior, ¿sí? Un borde superior, un borde inferior, una cara medial y una cara lateral. Estamos hablando sobre generalidades para presentar la parte ósea. Obviamente que después cada hueso tiene sus características particulares, ¿sí? Acá solamente estamos de alguna forma presentando, ¿sí? A la parte ósea. Muy bien. Profe, forma el techo de la cavidad bucal y después. El piso de la cavidad nasal. Ah, ahí está. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, los huesos cigomáticos, que también constituyen el reborde orbitario y le dan de alguna forma plataforma a la cavidad orbitaria, ¿sí? Son también de característica, ¿cómo se dice? Cuadrangular, con su borde anterior, superior, anterior, posterior, inferior y superior, ¿sí? Presentan el orificio infraorbitario, por donde va a salir arterias infraorbitarias y parte del nervio trigémino, ¿sí? Su rama maxilar.
y tiene esta apófisis, ¿sí? Que es la apófisis temporal del hueso cigomático, que se va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Sí? Eso es el famoso pómulo, ¿sí? Que en algunas razas están más salientes que en otras. Y luego tenemos los huesos nasales, ¿sí? Que son estas pequeñas, ¿sí? Prolongaciones anexa a el hueso frontal, ¿sí? Que se encuentran de alguna forma entre la apófisis frontal del maxilar y el hueso frontal, ¿sí? Que es eso que estamos viendo acá. O sea, acá tenemos apófisis frontal del maxilar, ¿sí? Huesos nasales y por encima tenemos el hueso frontal, ¿sí? Perfecto. Y como dijimos anteriormente, la concha nasal inferior o el cornete nasal inferior se implanta, ¿sí? Sobre lo que sería la pared lateral respecto a lo que sería el palatino y lo que sería el maxilar, con los cuales se va a articular, ¿sí? Y es un hueso totalmente aparte, diferente de los cornetes nasal superior e inferior, que son prolongaciones del hueso etmoides. Este hueso cornete nasal, ¿sí? Se puede observar dentro de la cavidad nasal, y va a tener un rol importante en la separación de las cavidades nasales, es decir, más que separación, en la clasificación de las funciones de la cavidad nasal. Por último, dijimos hueso Böhmer, es una lámina que se complementa con la lámina perpendicular y se encuentra en la parte posterior. Vamos a ver después que tanto la lámina perpendicular como el Böhmer, ¿sí? Fíjense acá me dejan un espacio. Este espacio, ¿sí? Va a estar ocupado por una lámina triangular, ¿sí? Que es el famoso tabique nasal. Entonces, la lámina perpendicular y el hueso Böhmer forman lo que sería el tabique nasal, su porción ósea, y lo que se encontraría por delante sería el tabique nasal, su porción cartilaginosa. Muy bien. Huesos, acá podemos reconocer el hueso maxilar, el hueso palatino, el cornete nasal inferior, ¿sí? Los huesos nasales propiamente dicho. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? No, profe. Bien, esto también lo vieron con el licenciado Saracho. Sí, Bien, o sea que están haciendo un buen repaso, están fijando contenido. sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí, profe. ¿qué está pasando? Que hay mucha gente que se está conectando recién. Bueno, vamos a hacer así. Ahora yo le voy a mandar la invitación, ¿sí? Nuevamente cuando se corte el Zoom, y le doy hasta 10 minutos nada más, porque si no es como que toda la que está interrumpida porque se siguen conectando y bastante tarde. ¿Sí? Estamos en 4 menos 10 y me parece que es bastante tarde para seguir conectándose, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta para todos, ¿eh? Bueno, Sí. al Profe, final, ¿sí? acuérdese de la asistencia. Por eso, ¿sí? Por eso. Bueno, nombramos los huesos del cráneo y dejamos acá y continuamos en el otro vivo, diríamos, ¿sí? Entonces, los huesos de cráneo se dividen en huesos impares y medio, como ser el frontal, etmoides, esfinoides y occipital. Todos estos se encuentran de alguna manera por fuera de lo que sería el ángulo efenoidal. Quizás uno de los que más abarque, ¿sí? Es el hueso efenoide, pero el resto están por fuera del ángulo efenoidal. Y luego tenemos huesos pares y laterales, como ser el temporal y el parietal. Entonces, esto es otra de las cuestiones que hay que saber nombrar, ¿sí? Antes de, o sea, ante una evaluación o como pregunta de examen. Primero que nada, saber nombrar y clasificar los huesos de cabeza y cuello. Bueno, muy bien. Bueno, la gente que se conectó tarde, por favor, ¿sí? Le damos 10 minutos ahora, como mucho.
y si no se conectan en 10 minutos, bueno, lo lamento, es una pena, pero ahora tomamos asistencia nuevamente, ¿sí? En el otro vivo, y si no están, lamentablemente se van a tener que comer una media falta por lo menos, ¿sí? Porque demasiado tarde están ingresando, chicos, y no corresponde. Bueno, cortamos acá, y los veo en la, ¿cómo se dice? Los veo en el vivo, en A el otra próximo llamada. vivo. Dale. Chau.